Litigio sustantivo. El foro pensado para orientarte sobre tus obligaciones y derechos legales en la equidad de la ley. Litigio sustantivo. Tu deber, tu derecho, tu derecho, tu deber. Con el licenciado Francisco Vázquez. ¿Qué tal? Bienvenidos a Litigio Sustantivo. Tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho. El espacio pensado para orientarte en la solución de tu problema jurídico. Hoy nos acompaña la licenciada Pilar Portillo con el tema cómo demandar un juicio de alimentos. Abogada, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Francisco. Con todo gusto de estar aquí contigo. Gracias. Es muy común que papá se desobligue, se vaya y sea mamá la que tiene que salir adelante con los hijos, el pago de la renta, de la luz, del agua, de la escuela, el aspecto de educación, sano esparcimiento. Entonces, ¿qué es y cómo debe de hacer mamá para demandarle el juicio de alimentos al papá de los hijos? Bueno, pues el cómo a veces se les hace muy difícil, pero no lo es tanto, no lo es tanto. Hay que hacerlo y acordarse de que nosotros como padres representamos a nuestros menores, así es que estamos defendiendo el derecho de nuestros hijos. A los alimentos. ¿Qué documentos son los que necesita mamá tener para promover ese juicio de alimentos? Bueno, pues vamos a empezar con lo básico. Las actas, si son casados los padres, un acta de matrimonio, ¿verdad? Por supuesto, y de ahí un acta de nacimiento de los pequeños, ¿no? Ya sean menores de edad o que ya casi vayan a cumplir la mayoría de edad, incluso todavía tienen derecho a los alimentos. Abogada Pilar, ¿y qué sucede si no se tiene acta de nacimiento? Porque papá nunca quiso acudir al registro civil para el reconocimiento. Bueno, pues hay temporalidades, ¿no? Si ya son muy grandes, bueno, pues sí vamos a asistir a la dirección del Registro Civil del Estado de Puebla, si es aquí en Puebla, ¿verdad? Si Sí. nacieron aquí en Puebla, para registrarlos de manera extemporánea, ¿no? Y bueno, pues conseguir un acta de nacimiento, porque es necesaria. Ahora, con estos documentos que tenga mamá, como bien lo refiere, las actas de nacimiento, el acta de matrimonio, pero si no están casados, ¿también tiene derecho a alimentos mamá a demandarle juicio de alimentos al papá? Claro que sí lo tiene. Aun cuando vivan simplemente en concubinato, lo que jurídicamente es un concubinato, tienen totalmente derecho a solicitar alimentos del padre. El siguiente paso, ¿ante qué autoridad deben promover ese juicio de alimentos? Ante un juzgado familiar aquí en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Bien, ahora, ¿qué tiene que demostrar? ¿Qué pruebas mamá tendrá que aportar al juzgado? Por supuesto, por conducto del abogado que lleve el asunto. ¿Qué pruebas y qué es lo que tiene que demostrar en juicio? Pues va a tener que demostrar, y lo dijiste muy bien, a través de un abogado, acompañada de un abogado siempre. Hay abogados del Estado, pero también hay particulares, y es muy importante que se asesoren debidamente. Muy, muy importante. Van a demostrar el estatus de vida, principalmente, que tiene la familia. ¿Cómo es eso del estatus? La forma de vivir, ¿no? Si ellos van a una escuela particular, si ellos van a paseo cada 8 días, si ellos tienen un auto, de qué tipo de auto, si no tienen auto, si están acostumbrados a ir tienen transporte para ir a la escuela, cuestiones así, ¿no?
Bueno, hoy con la pandemia pues no hemos ido a la escuela casi más de un año, ¿no? Claro. Pero por ejemplo, algo mencionas muy interesante en esta pandemia, ¿cuáles son los gastos que consideras se incrementaron o que se tuvieron que adoptar y que antes de la pandemia no eran? Por ejemplo, el internet. No todas las familias gozaban de poder tener al alcance el internet y hoy en esta pandemia tuvieron forzosamente que contratar un servicio de internet. Entonces, en esas comprobaciones debe estar implícito también un internet. Es decir, ¿cómo compruebo el pago de internet? Bueno, las compañías dan una factura, ¿no? Y así también, qué bueno que lo dices, así también facturas de todos los gastos que tenemos, inherentes a alimentación, a el vestido, a el traslado, ¿no? Ya sea en camión, pues te cobran el pasaje, ¿no? ¿Cuánto gastas tú de pasajes para trasladarte hasta incluso al mercado? ¿Qué sucede, abogada Pilar Portillo? Como bien lo refieres, el camión no te da factura. Antes daban boleto, ahora ya ni boleto dan. Es decir, ¿cómo voy a comprobar que pago X cantidad por las tortillas, que van, como bien dices, van al mercado, pero no dan nota, no dan factura? Claro. ¿Cómo mamá va a demostrar en el juicio esos gastos? Bueno, es una cuestión lógico-jurídica, ¿no? El derecho se basa precisamente en la lógica y la costumbre. Entonces, acostumbras comer todos los días. Sí, desayunan, comen y cenan los hijos y ahora en casa creo que aumentó el apetito. Más todavía, ¿no? Pasas por una fruta por ahí. ¿Cómo lo demuestra ante el juzgado? Bueno, pues eso es, hay que hacer una lista efectivamente de todas tus actividades y tus gastos pues a reserva de decir verdad, ¿no? Tú declaras decir la verdad ante un juez. Entonces, y eso es muy válido, ¿no? Y es porque es lógico, todos los días comen los pequeños, ¿no? No puede, o todos los días te piden algo en la tienda. ¿También? Claro que sí, vaya que todo, sí. todo debe ir en su lista de gastos diarios, ¿no? Haciendo una comprobación y una cuantificación mensual. Bien, eso es para acreditar cuánto se necesita. Así es. ¿Cuál es la forma más adecuada? Acreditar, hacer esas anotaciones a la semana, a la quincena, al mes, ¿cómo es más viable? Bueno, mira, hay mamis que son muy ordenadas y lo llevan incluso diario, pero si no, está bien hacerlo de manera semanal y bueno, al juzgado sí presentárselo muy ordenadamente, ¿no? Para poder darle al juzgador la certeza de que, bueno, estás tú siendo consciente de todo lo que vas gastando, ¿no? Y además decías hace un rato, ¿cómo compruebo el transporte? Bueno, porque si tú tienes una boleta de calificaciones que vas a una escuela a 10 calles o 20 calles, bueno, necesitas el transporte, lógicamente, ¿no? Bien. Me parece muy bien. Ahora también, ¿cómo demuestro que papá tiene las posibilidades económicas para dar esa cantidad de pensión alimenticia? Porque muy seguramente no pasa en Puebla, no pasa en México, pero siempre como papás decimos, no tenemos dinero. Y muchas de las veces también, pues sabemos que anda manejando un coche, o que se va a comer, que sale a pasear, pero resulta que dice que no tiene dinero. Así ¿Cómo es. demostrar, mamá, ante el juzgado, que papá sí tiene las posibilidades? Precisamente es también un poquito, no complicado, pero sí muy puntual. Efectivamente lo que decías, licenciado, tiene un auto, bueno, pues gasta gasolina, pues se desplaza de un lado a otro, hace gastos y de algún lugar tiene que pagarlos, ¿no? Entonces, ahí podemos, a veces los papás no tienen un trabajo fijo o en Así una es. empresa. Trabajan de manera independiente. Exactamente. Bueno, pues eso tenemos que referirlo al juez, darle también santo y seña, dirían nuestros abuelos. Sí. Santo y seña de dónde trabaja, cuál es su actividad,
dónde es el local, o si no tiene local, si trabaja en la calle, pero sí darle al juzgador los elementos necesarios para poder saber y llegar a una conclusión de que el señor tiene la posibilidad. Además de que, bueno, la ley marca 2 años antes un estudio socioeconómico que se puede pedir también al juzgado, el que se den cuenta las trabajadoras sociales cómo ha sido la vida y que el papá la ha sostenido. ¿Con ese estudio socioeconómico se demuestra? Es un factor también, no es totalmente lo que va a llevar o conllevar al juicio a un buen término, pero es una parte importante. ¿Y qué sucede si papá trabaja en una empresa y le pagan por nómina? ¿Cómo demostrar, qué es lo que puede hacer mamá para demostrarle al juez cuánto es lo que gana papá que trabaja y le pagan por nómina? Bueno, ahí sí es un poco más sencillo. Solicitar a través del juzgado que la empresa nos diga cuánto gana papá y cuántas son sus prestaciones. Y de ahí ya el juzgador tendrá más fácilmente la posibilidad de decir, bueno, papá, pues entonces te toca poner tanto % de pensión alimenticia. Acabas de mencionar, licenciada Pilar Portillo, algo muy interesante. ¿Qué porcentaje le van a descontar a papá? ¿Le pueden descontar un 60-70% dependiendo del número de hijos que tenga? Es importante. ¿Cómo se maneja los eso? hijos. Es importante cuántos hijos tienen el papá y mamá, ¿verdad? Si son 2, si son 3, si son 4, es importante. Pero lo que va a pasar es que el juez se tiene que ceñir a lo que marca la ley, y la ley marca hasta el 50% nada más del salario y prestaciones que percibe papá. Si tiene uno o 2 hijitos, ¿es el 50%? Puede ser. Todo va a variar conforme el estilo de vida, ya no digo estatus, estilo de vida de cada familia, de los pequeños, las necesidades. Por ejemplo, algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, si hay algún pequeño que tiene alguna deficiencia, alguna necesidad de una atención especial. También se toma en cuenta. También se toma en cuenta. Ahora, abogada Pilar Portillo, es muy común que a papá le dirijamos toda la obligación alimentaria. La pregunta es, ¿mamá también tiene la obligación de dar alimentos o solamente es obligación de papá? Efectivamente, también mamá tiene obligación de dar alimentos, en todo caso. Si es la mamá la que tiene el trabajo fijo, fuerte y con mayores ingresos, bueno, pues será a ella a la que se le solicitarán los alimentos. Si papá no trabaja y se ocupa del hogar. Pero si papá trabaja, pero no gana lo mismo que mamá, ¿cómo se reparte la obligación de dar alimentos a los hijos? ¿Mamá dará más o papá es el que tiene la obligación de dar más dinero para los alimentos? Sí, eso es una valoración que fíjate que hacen los jueces, efectivamente, dependiendo de todas las pruebas que se van recabando en el expediente que se forma en el juzgado. Y todo se le da un valor específico precisamente para ese equilibrio. Pero entonces en ese equilibrio, mamá sí trabaja, mamá sí produce un ingreso, sí tiene la obligación de dar alimentos. Claro que sí, así es. Se van a conjuntar en el expediente los 2 trabajos, las 2 pruebas de que papá y mamá trabajan, aunque mamá gane más, bueno, pues a lo mejor dará más, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad y la ley es clara. Él pagará a sus posibilidades y se le dará a sus necesidades. Ok, qué interesante. Todo esto, como ustedes bien lo están escuchando, es muy interesante porque son las preguntas, las problemáticas que estamos viviendo todos los días.
y sobre todo más ahora que la mujer, que mamá, efectivamente está teniendo cada vez más acceso a esos campos laborales, a esos campos de estudio que antes era difícil. Pero entonces, reitero, mamá tiene la obligación de dar alimentos si está realizando una actividad económica. Sí, así es. Y si, abogada Pilar Portillo, en un momento dado resultare que papá tiene a los hijitos, ya es una pareja separada y papá se queda con el niño, con la niña, con los hijitos, ¿papá puede demandar alimentos a mamá? Así es, puede. ¿Y qué requisitos serían los que papá necesitaría para demandarle alimentos para los hijos a mamá? Los mismos requisitos: actas de nacimiento, actas de matrimonio o de divorcio, ¿verdad? Y la necesidad de percibir esos alimentos, ¿no? Bien, abogada, ¿qué tiempo pasa en el momento que presento mi juicio de alimentos para que mamá empiece a recibir esa pensión alimenticia? Bueno, son tiempos procesales, tiempos entre, no sé, 30 días a lo mejor, lo más. Sí, los juzgados tienen bastante carga de trabajo y hay que ser pacientes, hay que calcularlo muy bien, ¿verdad? Que con qué se va a subsistir mientras comienza el juicio, porque sí serán de entre 30 a 60 días aproximadamente. Ahora, abogada, ¿qué sucede si una vez que ya un juez fijó una pensión alimenticia para que papá cumpla y no hace el pago? Bueno, pues si tiene un trabajo fijo, pues se le va a requerir a través de ese trabajo fijo. Pero si él trabaja efectivamente por su cuenta, ¿no?, de una manera independiente, bueno, pues hay otros mecanismos que también se tienen que aplicar y utilizar para darle seguimiento al pago. El incumplimiento de la obligación alimentaria por parte, hemos escuchado de usted, de papá o de mamá, ¿lleva alguna sanción? Así es. ¿Qué sanción pudiera ser? Bueno, pues es variable también, pero es abandonar a una persona. A eso se llega, a abandonar a una persona, y eso lo tiene previsto el Código de Defensa Social del Estado. Abogada, a manera de conclusión y para que nuestro público pueda tener muy claro qué es lo que necesita de documentos y tomar en cuenta cuando pretenda demandar un juicio de alimentos. Bueno, pues sus actas de nacimiento, el lugar donde vive, un comprobante domiciliario, por supuesto, identificaciones. Si tiene identificaciones de los pequeños, bueno, pues excelente, en muchas escuelas les dan una credencial, ¿verdad? Tener esa credencial, además de todos los documentos oficiales o que puedan tener, ya sea de iglesia, de los pequeños y de la relación familiar que han tenido, ¿no? Documentos escolares, todo lo que les dan de comprobantes de pago, de boletas de los pequeños, para acreditar que efectivamente siguen estudiando, más cuando ya están por cumplir los 18 años. Qué interesante ello. Los hijos, las hijas, ¿hasta qué edad tienen derecho a recibir alimentos? De manera obligatoria hasta los 18 años. Pero si los jóvenes, ya no son chicos, serían jóvenes, siguen estudiando, los padres tenemos obligación de seguirles manteniendo esa carrera hasta en tanto en cuanto puedan ellos ser autosuficientes con esa carrera. Pero ¿hay algún límite? ¿Pueden llegar a los 30 y decir, oye, todavía no soy suficiente, papá, mamá, me tienes que seguir manteniendo? ¿Cuál sería el límite cuando siguen estudiando? Efectivamente, hay un límite. Y la ley es clara y dice hasta en tanto en cuanto puedan ser autosuficientes. Y una carrera, cumplir una carrera, ya sea corta, lo que llamamos las carreras cortas, las técnicas, o bien una licenciatura, bueno, pues eso ya te da que es como a los 23 años, ¿no? Cuando se obtiene el título de la carrera. Así es.
Ahora, abogada, ¿qué sucede cuando un hijo, una hija, llega a los 18 años, sigue estudiando, pero ya formó una familia? Porque la hija ya va a tener un bebé, porque el hijo ya embarazó a la novia. ¿Siguen teniendo derecho a alimentos? No, desafortunadamente ya no. Ya no, porque han querido o tomado decisiones para salir de la familia. Entonces ya no tienen derecho. Bien. Pues, ¿qué les pareció este tema? Muy interesante. Abogada Pilar Portillo, muchas gracias por su tiempo, por este oro molido, yo le llamo, de decir al público cómo demandar un juicio de alimentos. Es un gusto, Francisco. Abogada, muchas gracias. Se despide de usted su amigo y abogado Francisco Vázquez, no antes decirles que no se pierdan el siguiente programa, que va a estar muy interesante, y sobre todo con estos temas hagamos una cultura jurídica juntos, porque precisamente conocer tu derecho, tu deber, tu derecho, en este tu programa Litigio Sustantivo, nos va a hacer lograr una sociedad mejor, una sociedad en paz. Nos vemos.